Hay nombres que no deberían olvidarse, no por admiración, sino porque entenderlos nos ayuda a reconocer la oscuridad cuando se disfraza de normalidad. Hoy, en Expediente Oscuro, abrimos uno de los archivos criminales más inquietantes del siglo XX. Esta es la historia de Ted Bundy, un joven atractivo, educado, carismático, un estudiante universitario, un voluntario en campañas políticas y, al mismo tiempo, uno de los criminales más conocidos de la historia moderna. Durante años, nadie sospechó de él. Ted Bundy nació en 1946, en Estados Unidos, en un entorno marcado por el silencio y los secretos familiares. Desde pequeño, su vida estuvo rodeada de confusión sobre su origen, algo que, según algunos especialistas, influyó profundamente en su personalidad. A simple vista, Bundy parecía alguien común, inteligente, elocuente, con facilidad para ganarse la confianza de los demás. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida, existía una mente fría, calculadora y profundamente perturbada. A comienzos de la década de los años 70, una serie de desapariciones comenzó a alarmar a varias ciudades de Estados Unidos. Las víctimas tenían algo en común, eran jóvenes, eran estudiantes entre ses y desaparecían sin dejar rastro. Testigos hablaban de un hombre amable, que pedía ayuda fingiendo estar herido o necesitando apoyo para cargar objetos. Su nombre, en muchos de esos relatos, era siempre el mismo: Ted. Durante mucho tiempo las autoridades no lograron conectar los casos. En una época sin tecnología avanzada, sin bases de datos centralizadas, el rastro de Bundy se desdibujaba entre estados y jurisdicciones. Ted Bundy no encajaba en el perfil criminal tradicional de la época. No parecía peligroso, no levantaba sospechas. Eso fue precisamente lo que lo hizo tan difícil de detectar. En 1974, finalmente, su nombre comenzó a aparecer con más frecuencia en las investigaciones. Fue arrestado por primera vez por un intento de secuestro. Pero incluso detenido, Bundy siguió manipulando a quienes lo rodeaban. Se defendió a sí mismo en los tribunales. Hablaba con seguridad, convencido. Durante el proceso judicial, logró algo impensable en escapar de custodia. No una, sino 2 veces. Estas fugas aumentaron el impacto mediático del caso y sembraron miedo en todo el país. Finalmente, Ted Bundy fue recapturado y enfrentó múltiples juicios. El tiempo, las pruebas se acumularon, testimonios en evidencias circunstanciales, confesiones parciales. Bundy terminó reconociendo su responsabilidad en numerosos crímenes, aunque el número exacto sigue siendo motivo de debate. Lo que más inquietó a investigadores y psicólogos no fue solo lo que hizo, sino cómo logró hacerlo durante tanto tiempo. Ted Bundy no parecía un monstruo, parecía una persona normal. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda: ¿cuántas veces confiamos en las apariencias? El caso de Ted Bundy marcó un antes y un después en el estudio del comportamiento criminal. Cambió la forma en que se perfilan a los agresores y obligó a replantear la idea de que el peligro siempre tiene un rostro reconocible. En 1989, Ted Bundy fue condenado a la pena máxima y su historia llegó a su fin. Pero su caso sigue siendo analizado, documentado y debatido hasta el día de hoy. Ahí, no para glorificarlo, no para justificarlo, sino para entender cómo la oscuridad puede ocultarse tras una sonrisa. En Expediente Oscuro, creemos que conocer estas historias es una forma de estar alerta, de aprender y de no repetir errores. Porque los misterios más peligrosos no siempre viven en las sombras. A veces, caminan entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este expediente. Si quieres seguir explorando los casos más inquietantes y los misterios que aún desafían toda explicación, suscríbete a Por Expediente Oscuro. Nos vemos en el próximo video.